Vamos a entrar en este momento en la palabra. Traigo un pensamiento no muy largo. Espero, y es lo que yo digo, ¿verdad? No muy largo. Pero pues aquí toma el control el Espíritu Santo, no yo. Él es el que decide, porque esto es de Él, la obra es de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Prepare su mente, prepare su corazón, prepare su espíritu. ¿Usted viene dispuesto a recibir una palabra de Dios? ¿Usted viene dispuesta a abrir su corazón a la palabra, a una palabra del Señor? Porque nosotros tenemos que venir con ese espíritu de recibir algo. Yo sé que a lo mejor algunos los invitaron, ¿verdad? Por cierta cosa, por esto, por aquello. Y bienvenido, bienvenido. Pero eso no es lo más importante. Eso es una añadidura que al rato lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Vamos a saborear ahí algo, a deleitar nuestro gusto con algo. Pero en este momento, en este preciso momento, también vamos a permitir que nuestro espíritu se deleite con la palabra del Señor. Que nuestro espíritu se nutra con la palabra del Señor. Porque así como nuestro estómago humano le da hambre, pide comida, pide agua y pide de todo, así también nuestro espíritu que está dentro de nosotros, nuestro ser interno, tiene necesidad. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Que muchas veces el espíritu ahí está pidiendo, está deshidratándose, está muriéndose de hambre, se está desnutriendo dentro de nosotros. Pero como seres humanos no ponemos atención a eso, y es lo más importante a lo cual deberíamos de poner atención, porque eso nos va a dar esa fuerza, esa vida dentro de nosotros. Y muchas veces caemos solamente en alimentar nuestra carne, lo terrenal, lo humano que somos. Le damos gusto a todo y en todo lo que nos pide. Lo complacemos en todo y menos en lo que verdaderamente es vida. Porque si tu ser interno, ahorita voy a explicar un poquito qué es el ser interno. Si tu ser interno tiene necesidad, la palabra de Dios es la que te va a dar esa nutrición a tu ser interno. Simplemente ahorita estoy preparando el terreno, estoy preparando el momento, estoy preparando tu tierra, estoy preparando tu corazón para que esa palabra que viene hoy de parte del Señor pueda caer en tu corazón. Porque que estés aquí no es de casualidad. Y aprovecha el momento. Aprovecha el momento. Si eres invitado por primera vez, bienvenido. Pero no salgas igual. Dale un derecho al Señor, a Dios, que entre a tu corazón con una palabra, para que ese espíritu que está dentro de ti sea nutrido. Y cuando venga una dificultad, tú puedas saber cómo contrarrestar. Tú puedas saber cómo. Yo sé que el Espíritu Santo ya está obrando aquí. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en este lugar. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está manifestando, su poder se está manifestando en esta hora. Porque cuando nosotros empezamos a hablar la palabra de Dios, están saliendo espíritus de vida, están saliendo espíritus de sanidad,
Están saliendo espíritus de liberación. Yo sé que el Señor ya está obrando en este lugar, porque Él conoce el corazón, el ser interno de nosotros, que es nuestro corazón. Y yo hoy te vengo a hablar un poquito del corazón del hombre. Hoy, pero antes de dar esa palabra, yo quiero que como ser humano tú sepas, tú entiendas, tú escuches, que prestes tu oído un segundo. Que dentro del ser humano, que dentro de una persona hay un corazón. ¿Y el corazón qué es? Es un órgano. Y saben que el corazón es el que es parte de nuestra vida, el que nos da vida. El corazón, si el corazón nos deja de funcionar, todo va a dejar de funcionar. Y hoy te vengo a hablar de ese órgano tan importante y que para Dios también es muy importante. Para Dios es muy importante el ser humano y también lo que hay dentro de él. Y Dios, para que Él haga su obra maravillosa dentro de tu corazón, y yo sé que eso va a suceder hoy, yo le llamo una cirugía que ningún ser humano puede hacerlo, que solamente Dios con su gran poder puede hacer esa cirugía, y la hace sin dolor, y la hace sin anestesia. Pero es una cirugía sobrenatural que sucede en el corazón del hombre y la mujer, que permite que Dios obre en su corazón. Y yo sé que esta tarde vas a escuchar una palabra. Quizás sea la palabra que has venido buscando, orando, pidiéndole a Dios, clamándole a Dios que haga un cambio en tu vida. Quizás es una palabra que tú has orado mucho y le has dicho al Señor, a lo mejor, quiero que me cambies, quiero que me transformes, porque yo ya no quiero ser la misma persona, porque yo ya no quiero ser el mismo hombre, la misma mujer de hace 15, 20 años atrás. Estamos en un año nuevo, 2026, estamos comenzando un año más de vida, y que tú aprendas a que Dios va a hacer una obra en tu corazón, va a hacer un trabajo hoy en tu corazón. Yo tengo esa fe porque yo he conocido a un Dios poderoso. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo no estoy aquí para que usted me mire. No, ese no es el propósito. Yo estoy aquí al frente porque vengo a hablarle de un Dios poderoso. Vengo a hablarle de un Dios que todo lo puede. Vengo a hablarle de aquel Dios poderoso que estuvo con David. Vengo a hablarle del Dios que estuvo con Abraham. Vengo a hablarle del Dios que estuvo con Moisés. Yo no vengo a hablarle de cualquier cosa en esta tarde, de cualquier cosa que a mí se me ocurre. No, vengo a hablarle de la palabra del Señor. Por eso yo sé y creo que ese Dios poderoso que estuvo allá en aquellos años, en aquellos tiempos, ese mismo Dios está obrando en este lugar. El poder de Dios se está manifestando en este lugar poderosamente. Y Él está trabajando tu corazón ya. Oh, sí, Espíritu Santo de Dios, obra poderosamente. Escudriña el corazón. Oh, gracias, Señor. Mientras yo esté hablando, yo sé que las operaciones de corazón están empezando a suceder. Mientras yo estoy hablando,
Porque el Señor me decía eso. Anoche el Señor me decía, porque es necesario que tu corazón sea limpio. Es necesario que tu corazón sea restaurado, sea transformado, iglesia. Porque yo le hablo a aquellas personas que a lo mejor no conocen de Dios, que nos van a ver por una plataforma digital y no conocen de Dios. Pero aún contigo Dios puede obrar. Aún en ti Dios puede obrar. Y también estoy hablando a gente, a pueblo de Dios. Estoy hablándole al pueblo de Dios, porque sé que hay personas que muchas veces ya creen en Jesús, ya recibieron la salvación, pero no entienden los problemas del alma, los problemas del corazón, porque hay enfermedades del alma también, y son las que más cuestan identificar humanamente. Y por eso esta tarde yo traigo esta palabra para ti, para tu alma, para tu corazón de parte de Dios. Antes de entrar en el mensaje que yo traigo para ti, que Dios me dio, quiero hablarte un poquito de la historia de David. El rey David, que ahora en estos tiempos quedó como testimonio. David, ¿quién era David? ¿Quién no sabe quién era un David? Era David. Mucho se predica de él, mucho se habla de él, pero él quedó como testimonio de la palabra del Señor. David era un hombre muy humilde, era un pastor de ovejas, y se las voy a contar rápidamente la historia. Y si usted quiere saber más, quiere indagar más, la historia está en Segunda de Samuel 11:1. Ahí está todo, narra toda la historia. Pero voy a hablarle un poquito. Dice que David era un hombre muy humilde, que estaba hasta por allá. Quizás usted se identifique con ese personaje hoy. Estaba por allá, escondido. Pero un día Dios lo mandó a llamar, porque Dios tenía un propósito con él. Y David empezó su propósito, que su llamado que Dios tenía con él, y fue un hombre, un rey, fue un rey de Israel. David fue el que peleó contra el oso y el león, y hay mucha historia sobre David. David, el que tocaba el arpa. David, ¿verdad? Un hombre muy, dice la palabra que era un hombre muy hermoso. Era muy hermoso. Pero David también era un ser humano. Permítame un segundo. David también era un ser humano como usted y como yo. David también tenía un corazón como usted y como yo. David también tenía debilidades como usted y como yo. David era un siervo del Señor. Él apacentaba ovejas, ¿verdad? Antes de que Dios lo llamara. Pero ya cuando Dios lo llama, Dios empieza a usarlo. Y pues resulta que David, después de hacer tantas cosas para el Señor, entre ellos, rey de Israel, dice que David, como David tenía un corazón de carne como usted y como yo, pero ahí en ese corazón había un problemita, habían debilidades, habían errores. Y ahí cuenta toda la historia, ¿verdad? Todo lo que David hizo también, sus debilidades, sus errores, como un ser humano, como cualquier ser humano.
¿Por qué pasó eso? ¿Por qué de si David era un siervo del Señor? ¿Por qué si David hizo cosas grandes por el poder de Dios? Porque David decía: yo no vengo en mi fuerza, yo no vengo en mi nombre, le decía a Goliat. Dice que él venía con su Santo Espíritu. Él no venía solo. David era un siervo del Señor y Dios le daba poder. Dios le daba su Espíritu Santo para que él pudiera hacer todas las obras que él hizo. Pelear contra el oso. Dice que hacía huir a 1000 y a 10,000 y, ¿verdad? Ahí está la historia. Yo nomás se la estoy narrando un poquito nada más por el tiempo. Entonces, ya conociendo a David, quién era, tenía un corazón de carne, tenía debilidades, tenía errores, pero pude ver en esa historia de David que dice que llegó un momento. ¿Sabe qué pasó? Dígale al que está ahí al lado suyo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Métase en la historia. Métase en la historia. Metámonos en la historia. Porque quizás haya algo de lo que yo le voy a hablar esta tarde en el corazón suyo y mío, así como habían cositas en el corazón de David. Pero esta tarde, hoy la palabra del Señor va a hablar a tu oído. Presta atención. ¿Le quieres prestar unos minutos tu oído al Señor para escuchar su palabra? Gloria a Dios, amén, aleluya. Porque Dios te dice: préstame tu oído. Porque ¿saben qué es prestar atención? Es escuchar. No es nada más oír por oír. Y yo vengo cada domingo a la iglesia y oigo y oigo y oigo. Pero el otro domingo, ¿qué pasa? Vengo igual, o a lo mejor peor. ¿Por qué? Por la condición del corazón del hombre. Y hoy Dios lo que quiere es que avances. Dios lo que quiere es que crezcas, primeramente en tu ser interno, primeramente de adentro hacia afuera. Porque a Dios no le gustan las apariencias. A Dios no le gusta que aparentemos. Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Dios lo que quiere es que haya sinceridad. Y miren lo que pasó con David, antes de entrar en esos puntos. Miren, entonces David era un siervo del Señor y Dios lo usaba, ¿verdad? Grandes proezas que hizo para el Señor. Pero dice que un día David tuvo un descuido. ¿Y cuál fue el descuido que David tuvo después de que Dios lo usaba? Por eso, esta tarde yo vengo a hablarle al corazón que no conoce de Dios, a lo mejor de Jesús, pero también al corazón del pueblo del Señor, al corazón de los hijos del Señor, al corazón de los siervos del Señor. Aleluya. Porque David fue un siervo. Hoy en la oración de las 2 de la mañana que se está haciendo, ¿verdad? Con la pastora, con pastora Virginia Brito. Ahí hablaba que ella tuvo un sueño, contó su testimonio que ella tuvo un sueño y que veía mucha suciedad dentro de la iglesia. Y nosotros, mi esposo y yo, nos quedamos asombrados. Y ahí justamente ella contando el sueño y yo preparando la palabra que hoy me tocaba dar. Gracias al Señor por el privilegio y gracias a mi pastor también por el privilegio que me da de estar en este púlpito. La honra y la gloria sea para el Señor. Y yo preparando esto, y yo le decía al Señor: ay Señor, esto es duro.
pero yo no me puedo acobardar de hablar la verdad del Señor, de hablar en nombre del Señor. Y decía la pastora que ella veía mucha suciedad en el pueblo de Dios. Por eso yo sé que esta palabra no es solo para uno, es para toda aquella persona cristiana, convertida, no convertida, por aquellas personas que a lo mejor se alejaron del Señor por la condición del corazón, porque estamos viviendo tiempos, iglesia de Dios, pueblo de Dios, estamos viviendo tiempos donde el corazón del hombre necesita urgentemente la ayuda de Dios. Estamos viviendo allá afuera tiempos. Yo no sé si usted ve las señales. Yo no sé si usted allá afuera puede discernir todo lo que se está moviendo. Pero al final de todo esto, el Señor no me dejaba dormir el Señor. Y el Señor me decía, es por la condición del corazón del ser humano. Lo que está sucediendo en estos tiempos finales es por la condición del corazón del ser humano. Porque ahí en lo ser interno de uno, ¿quién nos puede ver? Ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni el que está cerca de nosotros, solamente Dios. Él es el único que puede ver nuestro corazón. Él es el único, nadie más humanamente, que puede ver tu corazón y mi corazón. Entonces dice que David, volviendo a la historia, dice que David tuvo ese descuido en su corazón. Y ahorita vamos a ver qué pasó. La palabra ahí lo dice claro. Y muchas veces yo estoy preparando tu corazón para que tú recibas esa palabra, y lo que tú veas o escuches y sientas que hay en tu corazón, hoy es un buen día para sacarlo, para renunciarlo. Porque para ti, si tú abres tu corazón hoy a la palabra del Señor, va a haber sanación, va a haber restauración, va a haber transformación desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón. Mire, en estos tiempos la gente no está cuidando su corazón. La gente está muy preocupada en otras cosas. Y muchas veces no ven su ser interno porque están preocupados en todos los placeres de este mundo, en todos los placeres de la carne, en todo lo que el mundo ofrece. Y saben que eso al final, la palabra le llama que eso es muerte. Pero cuando nosotros nos enfocamos y cuidamos nuestro corazón, dice la palabra que es vida. Va a haber vida dentro de nosotros. Y si hay vida dentro de tu corazón, todo tu ser externo, todo lo externo, también vas a reflejar vida, vas a reflejar luz. Todo tu ser externo, tus acciones, tus decisiones, tus deseos, porque no todo es malo, van a ser sanas. Tus pensamientos van a ser sanos con la palabra del Señor. Cuenta la historia que dice que David se descuidó. ¿Y saben cómo se descuidó David? Descuidó su corazón. Dice que David descuidó su corazón por los ojos, descuidó también sus ojos. David, bueno, vamos a un poquito. Dice que David un día, después de ser servidor del Señor, después de hacer todo, un día David andaba, dice, por el terrado de su casa, caminando
¿verdad? Caminando. Y dice que un día, voy a empezar con la historia. Dice que un día David, ahí caminando, ¿verdad? Viendo, ya el corazón de David ya no estaba muy espiritual. Ya el corazón de David ya no estaba muy pensando o viendo las cosas espirituales. Ya el corazón de David ya se estaba poniendo, inclinando más a lo de afuera. Y dice que él andaba por ahí, ¿verdad? Caminando. Y dice que yo me imagino que vio hacia un lado y vio una casa, ¿verdad? Como la casa de su vecino y eso. Y dice que David en una ventana mira a una mujer. Y dice que esa mujer, ay, cuando yo estaba leyendo esa historia digo, Padre, dice que esa mujer estaba con la ventana abierta, bañándose, ¿verdad? Bañándose. Y David pues abrió más los ojos. Y David pues dio derecho. Y en su corazón, fíjese, él nomás vio, se veía lo de afuera, pero aquí estaba sucediendo algo en David. Aquí estaba pasando algo en el corazón de David, como ser humano que era. Y dice que David empezó a codiciar, a desear. David era un hombre casado que tenía esposa. Y dice que él empezó a codiciar, a desear a esa mujer que se estaba bañando. O sea, David no esquivó la tentación, David no reprendió la tentación. David no hizo algo por cuidar su corazón en ese momento. Cuando él empezó a desear todo eso y a darle pensamientos y alargar esos pensamientos y su imaginación, a darle vida, su corazón se iba emproblemando. Su corazón se iba llenando de cositas. Ahora a lo mejor usted por eso va a entender lo que pasó con David, todo lo que él hizo después. Porque el corazón de él estaba siendo lleno, pero no de la palabra del Señor. Estaba viendo otras cosas, estaba viendo hacia otros lados. Por eso muchas veces nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, no podemos estar viendo para otros lados. No podemos estar deseando otras cosas. No podemos estar deseando las cosas de allá afuera, las cosas del mundo. Porque esas cosas al final van a contaminar nuestro corazón. Y sigue la historia, sigue contando. Y dice que David codició a esa mujer. Y porque él quería y David dice que empezó a tramar planes. Ahora, imagínense, después de eso empezó a hacer planes. ¿Cómo matar? ¿Cómo desaparecer? ¿Cómo deshacerse del marido de la mujer? Imagínense todo lo que estaba pasando en el corazón de David. Se estaba ensuciando cada cosa que él hacía, se iba ensuciando, se iba ensuciando. Y dice que David, pues el plan lo hizo, lo cumplió, lo planificó, todo acá adentro en su corazón lo pensó. Y sus pensamientos no estaban alineados a la palabra del Señor en ese momento. Y dice que él, pues sucedió la cosa, el esposo se murió y pum, todo. ¿Qué pasó ahí? Aunque él no ejecutó el acto, pero acá él lo planificó. Su mente fue usada para planificar cosas que no estaban alineadas a la palabra del Señor. Y dice que David en ese momento se deshizo del esposo, pasaron cosas. Y yo ahí podía ver que las manos de David habían sido
también ensuciadas. Los ojos, mire, los 5 sentidos. Tóquese, póngase su mano en sus ojos. Sus ojos. Su oído, póngase la mano en su oído. Su boca. Hasta su olfato. El gusto. Bendiga su boca. Dice que David, al hacer todo eso, que lo planeó, que salió desde su corazón, ensució. Todo su cuerpo fue contaminado. Su espíritu, su alma, sus emociones. Por eso David hizo lo que hizo, pasó lo que pasó. Cayó en un descuido, cayó en debilidades. Al codiciar a esa mujer fue una debilidad. Y como hijos de Dios, como siervos de Dios, personas que decimos creer en Jesús, seguir a Jesús, debemos descuidar nuestro corazón. Porque dice que los ojos, nuestros ojos, son ventanas. Lo que tú mires en estos tiempos tan modernos, tan digitales, ¿qué están viendo tus ojos? En los aparatos electrónicos que ahora están a la mano, los iPhones, los muy famosos. Ay, no quiero hacer propaganda, todo eso, ¿verdad? Pero un buen teléfono, ¿pero para qué se está siendo usado? Verdaderamente para llenarte de la palabra del Señor, tu mente, tu ser interno. Tus oídos, ¿a quién estás prestando tus oídos? Por eso al principio te decía, ¿le prestas un momento al Señor, por unos minutos tu oído al Señor? Tú me dijiste, sí. Tus oídos, ¿a quién estás escuchando? Porque lo que tú escuches, lo que tú mires, va hacia adentro. Recuerda la historia de David, todo lo que planificó. Ahí está, la historia es larga. Todo lo que planificó, todo lo que salió de su corazón. Y dice que David, su espíritu, su ser interno, se contaminó. Por eso los oídos es bien importante para Dios, nuestros ojos, nuestra boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos decretando? Porque dice la palabra que de lo que sale del corazón, habla la boca. David hablaba, yo me imagino a David hablando, pero era todo lo que estaba en su corazón, planificando cómo matar a ese hombre, cómo asesinar a ese hombre, cómo hacer esto y lo otro, cómo hacer aquello. Y estamos viviendo tiempos que yo puedo ver que son los tiempos finales. Porque allá afuera hay tanta cosa que puede contaminar tu oído, que puede ensuciar tu oído. Allá afuera te vas a encontrar a lo mejor con personas que no andan el corazón bien y van a contaminar tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos. Ahorita voy a entrar a otro pequeño, un verso. Tus manos representan para hacer la obra del Señor, hacer las obras buenas. Tus manos deben de estar limpias. David no tenía las manos limpias. David, todo su ser interno estaba contaminado, porque David tuvo un descuido. David se descuidó. Y en estos tiempos puede pasar
que nos descuidemos. Nos descuidamos y muchas veces no nos damos cuenta. Y ya hasta que llega un problema, y tampoco a veces así ni nos damos cuenta, y estamos echándole la culpa a todo mundo, y estamos diciendo que es aquel, que es aquella. Pero lo que pasó fue que ya nuestros ojos fueron contaminados, nuestros ojos, nuestros oídos fueron contaminados. ¿Qué decretamos con nuestra boca? ¿Qué hicimos con nuestras manos? ¿Qué obras hicimos? Y muchas veces venimos a preguntarnos: ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me miran así? Es que me rechazan, es que no me quieren. Porque a veces el corazón se descuidó. Y eso le pasó al rey David. Y yo espero esta tarde, en este momento, que si alguien ha tenido un descuido espiritual, que si alguien está pasando por una dificultad como la que David pasó, no te preocupes. Solo sigue abriendo tu corazón al Señor. Solo sigue escuchando la palabra del Señor. Porque te dije al principio, tu corazón está siendo sano. Tu corazón va a estar siendo trabajado durante la palabra se esté dando. Porque tu corazón va a ir agarrando vida durante la palabra se esté dando. Mire, yo veía la historia de David y yo podía ver cómo el corazón del ser humano se puede contaminar, aunque vayamos a la iglesia, aunque estemos en la iglesia todos los días, todos los domingos, podemos estar llegando con un corazón contaminado, porque estamos en esta tierra y los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, donde hay tanta cosa allá afuera que nos podemos descuidar, y más si no tenemos una búsqueda con Dios, y más si no leemos la palabra del Señor. David se descuidó. David fue un siervo usado por el Señor poderosamente, pero ahí yo aprendo que como ser humano muchas veces podemos descuidarnos, muchas veces podemos no darnos cuenta que nuestro corazón está mal. Y cuando un corazón no está sano, no va a sacar cosas sanas de adentro. Cuando un corazón no está limpio, no va a reflejar limpieza. Mire, David tuvo que llegar al punto de reconocer. Dios le hablaba, Dios veía lo que David había hecho, y Dios llegó un día, y Dios mandó a un siervo de él para decirle a David lo que estaba haciendo. Y David llegó un día en el cual él tuvo que reconocer el estado en el que estaba su corazón, en el estado que estaba su ser interno, en el estado que estaba el corazón de David. Y mire, vámonos rápidamente a Salmos. Salmo capítulo 51. Mire, David tuvo que llegar a tomar esa decisión.
David tuvo que tener esa plática con Dios. Mire, David fue también el que escribió parte de los salmos. Y mire, dice el Salmo 51:10: crea en mí. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, yo pude ver por qué él escribió este salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Mire, David tuvo que llegar a decir, a confesar, a declarar y a reconocer el poder de Dios en su vida, que solamente Dios podía hacer algo por el corazón de él en esos momentos, porque él ya se había dado cuenta de todo lo que hizo. ¡Pum! Porque Dios lo trató. Dios lo trató. Y muchas veces nos vienen problemas, situaciones, de que muchas veces estamos diciéndole: diablo, vete, te reprendo. Y muchas veces no es el diablo, muchas veces es un trato de Dios con sus siervos, con sus hijos. Muchas veces es que Dios está trabajando nuestro corazón. Muchas veces es que Dios quiere limpiar nuestro corazón. Pero muchas veces debemos de llegar a ese punto que llegó David, a reconocer el estado en el que estaba su corazón. ¿Sabe qué es crea? Ahí dice crea, es crear. David sabía que con su corazón, como el corazón de carne, con el corazón humano que tenía, y ya lo tenían contaminado, él dijo: no, yo así ya no puedo seguir. No, yo necesito una ayuda. No, yo necesito un corazón nuevo. No, ahí dice. Y David reconoció y le pidió a Dios, oró a Dios y le dijo: crea en mí, oh Dios. Le estaba pidiendo que cambiara su corazón de carne por un corazón que fuera, que en ese corazón pudiera él sentir, tener sinceridad, que él pudiera hacer lo bueno, que él pudiera tener buenos pensamientos y ya no lo que él había hecho atrás. Ya no planificar cosas, yo diría cosas diabólicas, cosas que no vienen de Dios. Y David dijo: crea en mí. David empezó a ver que Dios podía crearle un corazón nuevo, un corazón diferente, para poder cambiar su estado en el que él estaba, en el que él se sentía. Clamó a Dios y dijo: crea en mí un corazón limpio, un corazón limpio y renueva. Estaba pidiendo en oración que Dios le renovara, que Dios le transformara ese corazón, que lo limpiara de todo lo que había. Mire, llegar a ese nivel, llegar a ese estado, no es fácil, pero tampoco es imposible. Mire, David lo pedía, lo clamaba: un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que pueda hacer tu voluntad. Mire, muchas veces tenemos que llegar a ese nivel de decirle al Señor: cambia mi corazón, cambia mis pensamientos, porque del corazón
salen tus pensamientos. Del corazón salen malos deseos, avaricias, codicias. David codició. Asesinatos. David mató. Complot. Homicidios. Y mire, la lista es larga, ahí está en la palabra. La lista es larga, pero yo hoy me quiero enfocar en que hoy lleguemos a ese nivel, a ese estado en el que David llegó, a orarle a Dios, a clamarle a Dios, a pedirle a Dios. Yo no sé si usted siente en su corazón ese deseo, ese anhelo, porque Dios puede hacer lo que para ti es imposible. Él puede hacer lo posible. Él puede limpiar hoy tu corazón. Él puede traer ese corazón nuevo hoy. Oh, bendito Dios. Ve preparando tu corazón, ahí donde estás sentado. No he terminado, pero ve preparando tu corazón en este momento. Yo al principio podía ver cómo Dios estaba trabajando los corazones. Y yo sé que en esta tarde Dios va a terminar de limpiar tu corazón. Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y no importa si tú seas nuevo, vengas por primera vez, si estás escuchando esta palabra, puede ser para ti si tú le abres tu corazón al Señor. En esta tarde, prepárate. Dice en 2 Samuel 12:12, en verdad, le decía, tú lo hiciste en secreto, le decía el siervo del Señor a David, porque fue cuando Dios le mandó el siervo para hablarle de todo lo que había hecho malo. David reconoce y le dice al siervo de Dios, he pecado contra el Señor. Mire, David no se escondió. Mire, David no dijo, yo estoy bien, mi corazón está bien. David no mintió. Ya David ahí empezó a hacer su corazón nuevo, a hacer su corazón diferente, porque hay cosas que Dios las va a hacer, pero hay otras cosas que tú también tienes que hacer. Reconocer. Y David decía, he pecado. Le dijo al siervo de Dios, he pecado contra el Señor. Ahí él reconoció. Reconocer la condición de tu corazón. Mire, abra su Biblia juntamente conmigo en Mateo 15:9. Mateo 15:9. Oh Espíritu Santo de Dios, haz la obra, Padre, en este momento, Señor. Mateo, el libro de Mateo, los evangelios. Mateo, capítulo 15 y versículo 19. Aleluya, sí, Padre. Dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mire, cuando David reconoció que se había equivocado, que había descuidado su corazón, dijo, he pecado contra el Señor. Él hizo otra cosa bien importante para poder recibir esa sanidad completa en su corazón. Él hizo algo bien importante: arrepentirse de verdad, arrepentirse sinceramente, ser honesto delante de Dios,
porque Él ya conoce, ya miró la condición de tu corazón. Pero Él hoy te viene a decir que reconozcas, no te viene a culpar, no te viene a criticar como el ser humano. Si tu corazón fue descuidado en un momento, ha sido descuidado en un momento de tu vida, si no has cuidado tu corazón, hoy Dios te viene a decir eso, que lo empieces a cuidar de hoy en adelante, que este año 2026 pongas atención en tu corazón, pongas atención a tu corazón, que lo empieces a cuidar. Reconocer que hemos pecado contra Dios es el primer paso. David lo experimentó. Reconocer y arrepentirse de verdad, sinceramente. Hay una palabra que es una palabra la palabra metanoia, que quiere decir cambio sincero. Arrepentirse de verdad, ser honesto, ya no practicar lo malo. Todas las cosas viejas, dice la palabra, dejarlas atrás, sino practicar de hoy en adelante lo bueno. Que nosotros, como seres humanos, podamos hacer las cosas diferentes. Arrepentirse de verdad. Tercer paso, confesarlo, hablarlo, declararlo. David en el verso, en el Salmo decía: crea en mí, oh Dios. Estaba declarándolo, estaba hablándolo. Y cuando dijo, oh Dios, David estaba diciendo: yo ya no puedo con mis propias fuerzas. Ahí David se humilló. Y David decía, oh Dios, porque él ya estaba reconociendo, ya sabía que no había más, que Dios era el único que podía hacer algo en su corazón, que Dios era el único que podía restaurar, renovar, transformar su corazón. Aleluya. David se humilló a Dios. Si tú hoy te humillas, Dios no te rechaza, porque el Señor al que se humilla le ayuda, pero al que no se humilla lo mira solamente de lejos, porque es necesario que nos humillemos. David lo hizo. Mire, 2 de Timoteo 2:22 rápidamente. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. David lo llegó a declarar: crea en mí un corazón limpio, porque David reconoció que su corazón no estaba limpio, que en su corazón habían malos deseos, malos pensamientos, homicidios, adulterios y muchas cosas más. Quizás no sea lo que David pasó tu problema de hoy, quizás sea algo más, porque hay muchas cosas más que pueden contaminar nuestro corazón. Quizás sean malos pensamientos, o quizás no sea eso, quizás sea que descuidaste, te olvidaste de oír la voz de Dios. Te descuidaste de oír la voz de Dios y empezaste a oír la voz de la serpiente, la voz de alguien más, de algo más. Y eso contaminó tu ser interno. Quizás te descuidaste tus ojos, quizás viste algo que no tenías que ver. Y eso contaminó tu corazón. O quizás hiciste algo con tus manos, tocaste algo que no debiste haber tocado.
y se contamina nuestro cuerpo, nuestro ser interno. Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy y yo no vengo a juzgarte, solamente vengo a compartirte una historia que quedó como ejemplo para nosotros, una historia que podemos aprender mucho de ella. Mire, Timoteo me llamó la atención cuando leí esto, porque Timoteo era un joven, y ahora en estos tiempos que estamos viviendo no es fácil para los jóvenes. Si para los adultos en estos tiempos no es fácil, imagínese para un joven de estos tiempos. Y aquí le decían a Timoteo: huye, porque él era un joven que le servía a Dios también. Huye pues de las pasiones juveniles. Joven que estás aquí, huye de cualquier tentación, de cualquier pasión de la carne, porque eso también contamina el corazón del ser humano. Dice que sigamos la justicia. ¿Sabe qué quiere decir la justicia? Hacer lo bueno. La fe. David tuvo fe. David tuvo fe que Dios podía cambiar su corazón. David se llenó de fe para poder recibir esa transformación. El amor, que en estos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará, pero que en tu corazón puedas empezar a experimentar ese amor de Dios, esa paz de Dios. Mire, todas esas cosas que contaminan nuestro corazón nos roban la paz finalmente. Lo que el enemigo quiere es que el pueblo de Dios se aleje de él. El enemigo es muy astuto, dice la palabra, y dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero que tú y yo estemos alerta, que oremos como David lo hizo, que reconozcamos que hemos pecado, que nos arrepintamos, que huyamos del pecado, de las pasiones de este que hay en esta carne, en este mundo, porque hay tanta pasión. Puede ser que te apasiona una pasión de la carne. Puede ser que te apasiones por algo, que tú digas: oh, hay muchos ahorita, muchos jovencitos, I love it. I love it. La palabra de los jovencitos, I love it. Una pasión, pero verdaderamente será algo que va a edificar tu espíritu, tu corazón, o será algo que va a ensuciar tu corazón. Hoy, esta tarde, yo te invito a que si descuidaste tu corazón en un momento, joven, anciano, adulto, hoy tomes ese tiempo, le des al Señor este momento, que Él indague tu corazón. Si le das ese derecho al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo ya está desde hace rato haciendo la obra aquí. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies esta tarde. Vamos a clamar al Señor un momento, así como David lo hizo. Antes de ir a hacer lo que vamos a hacer, unos minutitos más, porque yo siempre digo, esto es lo más importante, lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Dios quiere hacer en mí.
Eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Dice la palabra que si tu corazón está sano, todo tu cuerpo estará sano. Yo no sé, pero esta tarde yo te invito a meditar un poquito, porque muchas veces leemos la palabra y la leemos corriendo. O hacemos cosas y las hacemos por hacer, por repetición, por rutina, pero verdaderamente no estamos meditando en ella. Meditar es quedarte pensando, ¿qué dice? ¿Para qué me sirve? No nomás oír. La palabra dice que no seamos nomás oidores, sino también hacedores. Y esta tarde yo te invito